Nehemías capítulo 7, verso 1. ¿Lo tiene? Leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. De ese lado no escuché nada. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salvador, Dios te bendiga, y a los demás que te acompañaron. Luego que el muro fue edificado, colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de los o de las fortalezas de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que mucho. Y le dije: no se abra la puerta de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad la puerta, trancadla, y señalé guarda de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casa reedificada. Padre, gracias. Háblanos, que estamos listos para escucharte. En el nombre de Jesús, siéntese. Una de las cosas que impiden que nosotros seamos constantemente bendecidos y prosperados son nuestras debilidades. Y cuando hablo de debilidades, no me refiero a aquellas áreas que nosotros tenemos vulnerables para infringir o cometer pecado, sino específicamente las debilidades que se alojan en nuestro cuerpo en el momento que hay que dar una milla extra, donde tenemos que envalentonarnos y continuar la tarea. En el texto que hemos tomado como punto de partida, cuenta la historia que luego que los muros de la ciudad habían sido edificados, Nehemías, que había sido el encargado, el responsable, el asignado de parte de Dios para reconstruir los muros de la ciudad, dice que él señaló hombres para que guardaran, custodiaran y vigilaran la ciudad. Cuando yo leí este texto, quise compartirlo con ustedes, porque cuando veo esta historia, recuerdo que Nehemías tenía una gran responsabilidad. La responsabilidad que Nehemías tenía era reconstruir la ciudad o los muros de ella que habían sido derribados. Derribada estos muros, o derribado estos muros, dejaba a la intemperie el bienestar del pueblo, dejaba a la merced de los pueblos enemigos la seguridad de esta ciudad. El que estos muros hayan sido destruidos representaba la vergüenza para esta ciudad, pero alguien se levantó con la visión exacta para reedificar aquello que se había considerado como la vergüenza de Jerusalén. Algo que me llama la atención es que Jeremías se encargó de buscar las acuñas necesarias para reconstruir los muros de la ciudad, que él entendía que era su responsabilidad el reconstruirlo. Lo primero que cabe destacar es que Nehemías entendió que aunque a él se le había dado la responsabilidad de reconstruir los muros, él solo no podía hacerlo.
Alguien dijo: ay del solo, si él cayere, ¿quién lo levantaría? Nosotros debemos entender que una persona sola puede llegar más rápido, pero en coinonía con sus hermanos puede llegar más lejos. Alguien tiene que saber que cuando hay un equipo de personas, tenemos que entender que un equipo es un equipo. Por ejemplo, en nuestra dominicanidad, nosotros tenemos juegos de béisbol. Y en el juego del béisbol no existen fronteras dentro del mismo equipo. Por ejemplo, si uno de los participantes del juego de un equipo da un home run, él tiene su numerología que le acredita que él da un home run, pero en realidad este home run se le anota también al equipo. ¿Por qué? Porque en este caso que le estoy hablando, Nehemías entendió que solo él no podía, porque solo no se puede llegar tan lejos. A mí de verdad me molesta, y creo que hasta a Dios le molesta. No porque a mí me moleste, sino porque es malo eso que creo que molesta. Cuando nosotros de manera muy intencional queremos llevarnos el crédito, queremos tomarnos la gloria, alguien tiene que saber que para que las cosas ocurran, es más, para que las cosas existan, alguien tuvo que atreverse a creer o a confiar en ti. En este caso, Nehemías, Dios había puesto la confianza en él. Nehemías tuvo el privilegio de que Dios lo favoreciera, de que Dios le diera esta tan importante tarea. Luego que Nehemías recibe esta tarea, la Biblia dice que Nehemías construyó los muros de su ciudad. Habiéndolos construido, cuenta la historia que ya los muros estaban reedificados. Luego que los muros estaban reedificados, cuenta la historia que ahora las puertas habían sido también fortalecidas, habían sido hechas. Una vez montadas las puertas de la ciudad, Nehemías se encarga de no simplemente ser responsable con la edificación que a él le había tomado, sino más bien que entendió la responsabilidad que existía en no solo llegar a la victoria, sino en mantener la victoria en sus manos. ¿Por qué le empecé diciendo al principio que muchas veces las personas no son constantemente bendecidas porque no son constantemente en Dios enfática o intencional? La gente tiene que entender y aprender que Dios no trabaja con gente que hoy tiene la mecha encendida pero mañana la tiene apagada. Dios no le abre los cielos a gente que hoy está prendido en fuego y muy motivado, pero al otro día le cortaron la mecha y le apagaron el fuego. Dios le abre los cielos a gente que son constantes, perseverantes y insistentes. Alguien puede adorar a Dios en esta noche. Levante las manos y di: algo va a pasar conmigo aquí hoy. Por eso Nehemías, después de haber construido estos muros, la Biblia dice que señaló a dos hombres que, si la Biblia los resalta, yo debo resaltarlo: Ananí y Ananías, sus hermanos. Pero dice textualmente que eran hombres muy temerosos de Dios. Y aquí lo que quiero destacar en realidad es que dice
más que muchos. Es decir, que del hombre que le estoy hablando no es un hombre que simplemente no eran hombres que simplemente eran temerosos de Dios y punto, sino hombres que tenían la gracia y el favor de Dios de estar por encima de otros. Cuando usted analiza esto, se puede dar cuenta de algunos detalles que yo quiero compartirles. Uno de esos detalles es que según el antiguo o la antigua costumbre, el trabajo o el oficio de la portería, que tenían la responsabilidad de cuidar la puerta de la ciudad, era de mucho peso. Algunos entendían que era de muy poco valor, pero lo cierto es que el que controla la puerta domina la ciudad. Alguien tiene que adorar. Lo que le estoy diciendo es que aunque para algunos este trabajo de la portería era insignificante, a otros Dios le había delegado esta tarea, porque el que estaba en la puerta controlaba la ciudad. Se lo voy a explicar. El que controla la puerta, el que está en la puerta, los sugieres de la puerta son los únicos responsables de quien accede aquí adentro. Es más, le voy a decir más: si los sugieres tienen los ojos abiertos, el diablo no puede entrar, los demonios no pueden entrar, la malicia no pueden entrar, porque van a controlar la puerta. Alguien tiene que saber que aunque esa puerta se ve insignificante, esa puerta representa el favor, la misericordia, la gracia. Alguien puede adorar a Dios en este día. Es decir, que todos los alimentos y nutrientes que iban a alimentar la ciudad pasaban por esa puerta. Es por esto que no se podían poner a cualquier persona allí, sino que tenían que poner personas que tengan la responsabilidad de cuidar bien su asignación. Le voy a decir algo: la gente tiene un pesar que hoy está prendido y mañana apagado. ¿Por qué le digo eso? Porque la gente hoy hace bien su trabajo, pero ya mañana se siente debilitado. Y yo vine a decirle a alguien aquí hoy, en el nombre de Jesús: sigue con la mecha encendida para que los cielos sigan abiertos. Sigue prendido en el fuego para que Dios te siga dando la prosperidad y la bendición para la tierra. Alguien tiene que saber que mientras tú te mantienes prendido, Dios se mantiene con los cielos abiertos para ti. Levanta las manos y grita conmigo: algo va a pasar en este día. No se le podía dar esta tarea a cualquier persona, sino que Nehemías tenía la responsabilidad de tener bien claro a quién le entregaba este trabajo. Le voy a decir algo: yo he llegado a la conclusión de un párrafo que leí hace años, de que no es lo mismo ir para la cima que estar en la cima. Mire, le voy a decir algo: cuando usted va hacia la cima, usted pelea con el diablo, usted pelea con los demonios. Lo voy a decir a nivel empresarial. Cuando usted va hacia la cima, es decir, usted tiene un proyecto, un negocio, usted tiene un plan en Dios o fuera de Dios, en lo secular. Pero cuando usted va de camino a la cima, usted pelea con deuda, usted pelea con necesidades económicas, con empleados, usted pelea con dificultades que se presentan a la empresa. Pero cuando usted está en la cima, usted muchas veces comete el error de cruzar los brazos. Y alguien dijo que se da más duro el que cae de la cima que el que va hacia la cima. ¿Alguien escuchó lo que acabo de decir? Es decir, que si se da más duro el que cae de la cima que el que va para la cima, cuando está en la cima tienes que cuidarte más. Cuando está en la cima tienes que velar más. Cuando está en la cima, alguien puede adorar a Dios en este día. Yo vine a decirle a alguien: tú ve allá arriba donde Dios te puso, tú ve allá arriba donde tú estás. Ahora es que tienes que cuidarte, ahora es que tienes que vigilar y guardar para que el diablo, los demonios, las malicias, las abrazadas no
no se metan y puedan destruir lo que Dios te dio, lo que Dios te asignó, lo que Dios te confió, lo que Dios te entregó. Levanta la mano al cielo y grítalo: voy a abrir estos ojos para que no me pase nada. Levanta la mano y adóralo. Entonces, ¿a quién escoge Nehemías? A dos de sus hermanos. Pregúnteme por qué, pastor. Imagínese que Nehemías le entregara la responsabilidad a alguien que no supiera cuánto le había costado a él. Imagínese que Nehemías le haya entregado este tan grande compromiso a alguien que no sabe cuántos días duraron para reconstruir los muros y edificar la puerta. Imagínese que Dios le entregue la responsabilidad a alguno de ustedes que no sepa cuántas lágrimas ha costado. Que Dios te entregue la responsabilidad de cosas que tú no sabes cómo surgieron. Por eso alguien dijo que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso es que usted tiene que saber cuál es el valor de la libertad que usted tiene. Usted tiene que saber por qué usted está aquí. Usted tiene que saber que si estás aquí, alguien pagó un precio por usted. Alguien dice gloria a Dios en este día. Nehemías no solamente se ocupó de poner personas con carácter responsable en la asignación de cuidar los muros y las puertas de la ciudad, sino que Nehemías, en vez de renunciar porque había terminado, se ocupó de continuar vigilando a los que vigilaban las puertas que él había construido. Alguien tiene que saber cuál es la razón por la que el mismo padre dejó a su hijo, pero no nos dejó solo, sino dejó el vigilante de los vigilantes para vigilarnos. Alguien tiene que saber por qué tú tienes, yo tengo y tenemos al Espíritu Santo, porque no solamente el Padre mandó a su hijo para morir por ti, para redimirte y rescatarte, sino que dejó a su Espíritu para que el diablo no te pueda hacer daño, para que las malicias no te puedan tocar, para que cuando venga el enemigo, el Espíritu de Dios te pueda mostrar lo que viene, lo que se acerca, lo que se levanta. Levanta la mano y grítalo: necesito más al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Número uno, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a alguna verdad y a alguna justicia. A toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo no te va a guiar a ser egocéntrico, sino que te va a guiar a la verdad y a la justicia. Levanta tu mano. Necesito ser guiado por el Espíritu Santo a la verdad y a la justicia. Número dos, ¿por qué la asignación de la persona del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo te va a dotar, te va a dar las herramientas que necesita para el momento oportuno y necesario. Lo que tú necesitas para lograr lo que tú quieres o Dios te ha mostrado, prometido o entregado, lo que hace falta está en la herramienta del Espíritu Santo. Cuando tenemos al Espíritu Santo, Él mismo nos va a guiar, Él mismo nos va a sostener,
Él mismo nos va a dotar de todo lo que necesitamos. Es por esta razón que usted tiene que entender que los porteros tenían una orden, y la orden era: hasta que el sol no caliente la ciudad, no abran la puerta. Esto representaba o simbolizaba que antes de que Dios se levante por su ciudad, nadie podía levantarse a trabajar en ella. Quiero compartirle esto que Dios ha puesto en mi corazón. Era necesario tomar la herramienta que Nehemías le estaba dando a estos porteros, porque si ellos hacían lo que querían, podían desenfrenarse y olvidar el patrón de conducta que Dios había señalado a Nehemías. Es por esta razón que cada uno de nosotros debe aprender y entender que nosotros no podemos vivir como Frank Sinatra. Cada uno de nosotros tiene que entender que hay un patrón de conducta que seguir, y muchas veces no estará ahí el líder, no estará ahí el pastor. Cuando usted se extravíe, vaya a la palabra de Dios, que es el manual inequívoco. Alguien puede adorar a Dios en este día. Cuando usted vaya a la Biblia, la palabra de Dios te va a guiar. Alguien puede decir gloria a Dios en este día. Yo le vine a decir a alguien: cuando te sientas confuso, vuelve a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual inequívoco. La palabra de Dios es la palabra tangible, el verbo hecho carne, es Cristo encarnado. Alguien puede decir gloria a Dios. Si vuelve a la palabra te dará vida, la palabra te dará aliento, la palabra te dará fuerza, la palabra te dará armamento. La palabra. Alguien puede gritar: la palabra me va a equipar, la palabra me va a preparar, la palabra me dará toda la herramienta que necesito. Dale ese aplauso fuerte a Dios en este día. Hasta que no caliente el sol, no podía abrirse la puerta. Porque usted no puede empezar a hacer cosas que Dios no ha empezado a hacer con usted. Pero esto habla de una vigilancia continua, de un comportamiento atento, de una persona con responsabilidad en su asignación. No podían un día levantarse más temprano que otro y decir: voy a abrir la puerta, sino que tenían que esperar que los rayos del sol calentaran la ciudad. No obstante, cuando yo veo todo esto que le estoy compartiendo, me doy cuenta que Nehemías simplemente podía reconstruir los muros e irse para su casa a disfrutar el gran logro que había obtenido con reconstruir los muros de su ciudad. Venga conmigo, pero no fue así. Porque los que trabajamos en Dios somos esclavos de su amor. Porque el amor de Dios en nosotros se convierte en una sustancia aditiva, o en otros términos, tan disfrutante su consumo, que no puedes separarte de ella. Es por esta razón que nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que entender que volver a vigilar hasta esperar que el sol vuelva a calentar será una tarea no fácil, pero importante. Esta puerta cerrada es lo que nos alude o nos da a entender que mientras nosotros velamos, Dios nos guardará. Pero cuando abrimos las puertas bajo la guianza divina, el cielo guardará nuestra entrada y nuestra salida, nuestro sentar
acostarnos y nuestro levantarnos. Cuando nosotros mantenemos nuestra vida en vigilancia, y cuando hablo de vigilancia vuelvo a tocar la importancia de volver al sistema de la oración, de volver a los sistemas de vigilia de oración, de volver a los matutinos. El martes, cuando la predicadora hablaba, el miércoles volví a recordar. ¿Te acuerdas, Ligia, cuando Fran en esos matutinos en la escuela y en la iglesia? Recuerdo que Fran, no sé cuántos se acuerdan del hermano Fran. El hermano Fran era un hombre largo, que era herrero, pero ese hombre todos los días, Cirila, a las 5 de la mañana tocaba la puerta de la casa. Recuerdo que cuando amanecíamos en la iglesia en Silicio, él llegaba y decía: llegó el tiempo de levantar a los que están dormidos, llegó el tiempo de buscar el rostro de Dios. Fran despertaba a la gente casa por casa y decía: vamos a orar. Recuerdo que en esos tiempos donde nos levantábamos en los matutinos había un gran avivamiento, de tal manera que cada día Dios salvaba, que cada día Dios sanaba, que cada día Dios restauraba, que cada día el poder de Dios se movía. Pero hoy hay problemas porque hay demasiadas ocupaciones y ya no tenemos tiempo para buscar a Dios. Hay alguien aquí que diga: tengo hambre de que Dios me hable, tengo hambre de que Dios me muestre, tengo hambre de que Dios haga algo conmigo. La oración sigue siendo eficaz, sigue teniendo Dios poder en ella. Por eso voy a terminarle diciendo, realmente voy a terminar. Necesitamos que se levante nombre. con la tarea que se le ha asignado. Da pena que en pleno siglo XXI, cuando se supone que la misma tecnología nos lleve a entender que el cielo se acerca a la tierra, que cuando más distantes estamos la voluntad de Dios para nosotros. Ya no hay vigilantes. Si hay, tan poquitos, ya no con tanta fuerza, porque el posmodernismo, entiéndase lo que digo, no ha querido hacer entender que ya no se necesita tanto a Dios como antes lo necesitábamos. Ponte de pie.